botas de Dr. Martens. Estas botas fueron creadas por Klaus Martens, que producto de una lesión en el tobillo, se dio cuenta lo incómodas que eran estas botas. Así que decidió crear botas de cuero flexible y aire en las suelas. Al terminar la guerra, consiguió material para fabricarlas, pero no tuvieron el éxito deseado, hasta que se asoció con su amigo universitario Herbert Funk, logrando así que sus botas fueran tan famosas por ser duraderas y cómodas que sus principales ganancias eran de mujeres de más de 40 años. Juventud Flower Power. Por 1960, como consecuencia de la guerra de Vietnam, los jóvenes se rebelaron para promover la paz. Iban en contra del capitalismo y eso significaba no seguir modas, así que se vestían de manera sencilla y campestre. Llegaron las estileto, una década en donde a las mujeres se les exigía que no se abandonaran, que fueran competentes en el trabajo y muy enérgicas, pero sin dejar la parte femenina. El famoso creador de la moda presentó la colección New Look, en la que la silueta de la mujer recuperaba y realzaba sus formas más femeninas y sofisticadas. Los Sky Hats son miembros de una subcultura que se originó en la clase trabajadora de Londres durante la década de 1960, que se expandió por el resto del mundo, cuyo distintivo estético consistía en raparse la cabeza completamente los hombres, las mujeres conservando el flequillo y los mechones ante las orejas. Su tesis central se basó en la oposición a las normas que rigen a la sociedad, por lo que adoptaron la violencia como una forma de manifestarse. Sin embargo, la influencia de partidos de ultraderecho hizo que se generaran conflictos entre ellos, y así se tejieron las dos corrientes que hasta el día de hoy se mantienen, anarquistas con un 70% y nazis con un 30%. Emos, subcultura. Los orígenes se remontan al escenario de los 1990 en Estados Unidos. Los primeros emos visten con una estética hardcore punk en los conciertos. El término emo está vinculado a una estética de vestimenta y peinado que puede estar compuesto por el uso de pantalones entubados, camisetas de manga corta que a menudo llevan los nombres de bandas de rock. Freaky, que originalmente procede del inglés freak, significa extraño o extravagante. Es un término usado en el idioma español para referirse a la persona de apariencia o comportamiento fuera de lo habitual, interesada u obsesionada en un tema o hobby concreto en el que se considera fanático. Normalmente se ha relacionado al friki con la informática, filatelía, videojuegos, cómics, películas, libros y series de ciencia ficción, manga o anime, y con los juegos de rol. Pero el término puede extenderse a muchas ficciones, a temas alternativos con gustos específicos y desmesurados. Música. Primera revolución, 1964. El año que marcó una primera revolución musical fue cuando tuvo lugar una invasión de grupos británicos en el panorama internacional. Esto marcó la primera revolución de estilo en la música pop, dando paso a un incremento a la agresión con la guitarra y voces menos delicadas, que sonaba bandas como The Beatles, Rolling Stones, que introdujeron en la música un sonido rockero radicalmente nuevo. Segunda revolución, 1983. Fueron las nuevas tecnologías, los sintetizadores, los samplers y las cajas de ritmo los que propiciaron esta segunda revolución, que sonaba artistas como Michael Jackson, The Police, que encabezaban las listas de Estados Unidos. La tercera revolución, 1991. El año de 1991, con la llegada a la música comercial del rap, el hip hop y otros géneros relacionados, fue el que marcó el inicio de la tercera revolución, que sonaba. Como ejemplo típicos de 1991, los investigadores mencionan la música del rapero Busta Rhymes, Nas y Snoop Dogg, música de Silvio Rodríguez. Debido al contexto histórico de Cuba en esos años, Silvio marca la pauta para sus canciones en las protestas. Su música se basaba en el uso de la voz y la guitarra. Además fundó la Nueva Trova, un movimiento musical revolucionario que se expandió para diversos países. Música de Mercedes Sosa. Fundadora del movimiento del nuevo cancionero, el movimiento musical en Argentina. Su música era sobre protestas de las dictaduras latinoamericanas y fue considerada la voz de América Latina. Su música le hizo ganar el premio Músico por UNESCO. Salsa.
La salsa era el resultado de la música puertorriqueña llevada a Nueva York, esto debido al papel de inmigración en la cultura de Puerto Rico que empezó en 1920. En los años 40, músicos como Tito Puente y Tito Rodríguez eran los líderes e innovadores de la salsa en Nueva York. Las canciones de la mejor salsa son de los problemas de la clase baja. Esto es debido a que muchos de los músicos más populares eran del barrio. Fue una manera de los desaventajados de hablar sobre sus problemas. Estereotipos. 1945 a 1960. Durante el transcurso de estos años, el estereotipo más predominante fue el femenino, el cual tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial, en donde las mujeres, al casarse, solo eran amas de casa, y su trabajo era cuidar de los niños y hacer los labores hogareños. Más tarde, en la década de los 50, el rock influenció a los jóvenes, incitándolos a volverse rebeldes. En esta década fue cuando los actores de cine dejaron de usar traje y corbata. Luego fue en 1953 donde se publicó por primera vez la revista Playboy. El creador le daba un significado de desobediencia y triunfo. Durante la década de los 60, los nacidos de los posguerra habían entrado en la adolescencia y sus valores fueron cambiando poco a poco y se inició un movimiento de contracultura que promovía la revolución sexual, los hippies. Más tarde, las mujeres solicitaron la equidad de género para adquirir el mismo salario que el de los hombres. El movimiento de contracultura causó cambios en la moda, mujeres con bikini y minifalda, y hombres con el corte de cabello de los Beatles con chaquetas abotonadas. Cuando entramos a 1980, los roles de género tradicionales volvieron. La mujer trabajaba siempre y cuando no afectara sus relaciones personales. En el cine, los protagonistas seguían siendo hombres y las mujeres seguían saliendo como adornos. El hombre seguía siendo superior a la mujer. Cuando recién entra la década de los 90, surgió la idea de las cirugías plásticas en las mujeres para mejorar la forma de su cuerpo y atraer la atención del hombre. La mujer es capaz de trabajar y mantener una familia, pero a la vez sigue teniendo el mismo papel de ser ama de casa. En la televisión y el cine sigue existiendo estereotipos de la mujer. Es un objeto sexual, trabaja, pero aún tiene la idea de casarse como un motivador principal. El cuidado de las personas sigue dependiendo de ellas, entre otros. La publicidad sigue siendo dirigida a la mujer para cuidado personal. Contracultura. La contracultura viene siendo la construcción de todos los proyectos y sueños de una determinada agrupación social. En pocas palabras, la contracultura es todo aquel movimiento comunitario y cultural que se caracteriza por estar en contra de los valores culturales. Contracultura a través de los años. El movimiento hippie que surgió en la década de los 60 es un ejemplo de contracultura. Se trató de una corriente rebelde que reclamaba cambios en la sociedad. Los hippies llevaban ropa y peinados que los caracterizaban. Escuchaban un cierto tipo de música y hasta acuñando sus propias expresiones. Otro ejemplo son la cultura punk. Irrumpió con críticas al sistema establecido y fomentando la autogestión individual o comunitaria. En la actualidad, en cambio, la vestimenta y la música punk son parte de la industria cultural y de la moda. Tribus urbanas, como rockers, punkies, skins, freakies, otakus, etc., las formas jóvenes preocupados por descubrir una identidad que ni la sociedad ni la familia les proporcionan. Se reúnen en torno a un líder y adquieren un código de expresiones culturales que les diferencian de los demás.